Que tengan un buen día, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. A continuación vamos a escuchar una prédica corta del pastor Juan Astor. ¿Cómo están, mis queridos hermanos y amigos que me están viendo y los que me están escuchando? Hoy también es un día muy hermoso aquí en Jujuy, Argentina. 10 de noviembre de 2021, 17 grados centígrados, chubascos, pequeñas lluvias. Gloria a Dios. Desde Jujuy, Argentina, para todo el mundo, prédicas cortas. El título de la prédica: sacudan el polvo de sus pies. La bendita palabra la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyere, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Gloria a Dios. Sacudan el polvo de sus pies. En esta misión enviada por Jesús a los 12 apóstoles, la encontramos en los 3 evangelios sinópticos: Marcos, Mateo y Lucas. En Marcos capítulo 6, versículos 6 al 13, en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15, y Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. Pero con mayor extensión la encontramos en el libro de Mateo. Realmente, Mateo unió a esta historia una serie de instrucciones dirigidas por Cristo en otras ocasiones que Cristo les había dado a los apóstoles. Los discípulos son enviados por Jesús en pareja, pero de haber sido enviados en forma individual, uno por uno, hubieran llegado a más lugares, pero este no era el plan de Jesús. La ventaja de ir de 2 en 2 era para que puedan apoyarse y darse ánimo al enfrentar el rechazo de los oyentes. Nuestras fuerzas nos las da Dios, pero Él suple todas nuestras necesidades a través de nuestro trabajo colectivo para la obra de Dios. Como siervo de Dios, nunca trates de salir a predicar solo. Marcos nos hace notar que Jesús instruyó a los discípulos de no llevar nada, excepto bordón, que es lo mismo que bastón, mientras que Mateo y Lucas relatan que Jesús les dijo que no llevaran bordón. Quizás Mateo y Lucas se referían a un garrote que podían usar como un arma de defensa, en tanto que Marcos hablaba de una vara de pastor. En cualquier caso, en los 3 relatos es el mismo. Los discípulos iban a salir al mismo tiempo, sin tanta preparación, y que solo llevaran el bordón, confiando en el cuidado de Dios en vez de sus propios recursos. Dios nos provee
Y Jesús les dio el poder y la potestad de hacer milagros. Sin embargo, aquí en Marcos hay un punto que debemos de resaltar. Jesús les manda calzarse con sandalias. En cambio, en Mateo se les prohíbe ponerse las sandalias. Y en Lucas se omite. Y eso que los viajes que los discípulos deberían de hacer eran por caminos pedregosos. Y era lógico, y no era lógico enviarlos sin calzado, ya que sería muy penoso. Marcos nos dice que pueden ir calzados. Vemos que el Evangelio de Marcos fue escrito antes que Mateo y Lucas. Mateo y Lucas quieren hacernos ver la austeridad de los discípulos para no parecer inferiores a ciertos predicadores ambulantes, helenistas, griegos, que recorrían las ciudades con una exhibición penitencial, es decir, haciendo penitencia muy llamativa. A esto se le llama ascetismo, penitencia, y viviendo en austeridad, haciendo sufrir al cuerpo voluntariamente y autoflagelarse. Vayamos a la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Pablo nos dice que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El hacer penitencia, el evitar de comer todo, el autoflagelarse, caminar de rodillas, el evitar las comodidades de nuestro hogar, ¿nos congraciará con Dios? Pablo nos dice que esto no tiene ningún valor si es que no nos humillamos de todo corazón a Dios. Él conoce tu corazón y el mío. Él conoce tus intenciones. Hacían esto para ganarse el favor de Dios. Pero Dios quiere un corazón contrito y humillado. Luego Jesús les dice que si no lo reciben ni los escuchan, que sacudan el polvo de sus pies. Al hacer esto, los discípulos daban la señal de que el pueblo había rechazado a Jesús y a su mensaje. Jesús nos aclara que el pueblo es responsable por no recibir el Evangelio de Dios. Los discípulos no serían culpados por este rechazo al mensaje, ya que ellos siempre lo entregaron con fidelidad y esmero. Nosotros no tenemos la culpa de que alguien rechace el mensaje de salvación de Cristo, pero tenemos el deber de predicar la palabra de Dios con fidelidad. A la mayoría de las personas no les gusta que les señalen sus pecados, mucho menos en público. La vergüenza de verse expuesto muchas veces es peor que el castigo que se hace acreedor como pecador. Amén, aleluya. Para esta gente, nos dice Jesús, aquellos que no reciben la palabra, el castigo en el día del juicio va a ser poco para Sodoma y Gomorra, para aquellos que se les predica y no reciben la palabra. Dice que va a ser peor. Peor va a ser el castigo.
Mi querido amigo, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que lo recibas en tu vida y en tu corazón y vivas como Dios quiere que vivas. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Amén.